tardes con todos, espero se encuentren bien. Estamos ya, como bien lo mencionaba nuestra coordinadora, en nuestra sesión número 3 y hoy vamos a conocer un tema un poquito diferente a lo que hemos venido trabajando en la primera sesión, que hemos visto un poquito del sistema financiero en general, luego en la segunda hemos hablado acerca de términos, ¿no? Algunos recursos que utilizamos dentro del sistema financiero, pero también hemos hablado de productos pasivos y productos activos, ¿no? Recordemos por ahí un poquito, productos activos, todo lo que tiene que ver con ahorros, y productos activos, todo lo referido a productos crediticios, ¿ya? Entonces, como tema número 3, tenemos preparado para el día de hoy prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es un tema bastante interesante. Los invito a prestar bastante atención porque realmente es algo que por ahí nos puede salvar de cometer algún error bastante grande dentro de nuestras funciones cuando trabajemos o cuando ustedes de repente estén trabajando en alguna entidad financiera. ¿Ya? Es importante que sepamos muy bien esto, inclusive ustedes en alguna entrevista que puedan tener de repente más adelante para alguna entidad financiera, ya no solamente pueden hablar de que conocen el sistema financiero en general o que conocen productos pasivos, productos activos, calificación crediticia, levantamiento de hipotecas, sino que también ustedes conocen ahora los sistemas y que también conocen algunos procedimientos para poder prevenir el lavado de activos dentro del sistema bancario, que es uno de los puntos importantísimos en los cuales nos capacitan de manera muy continua, porque estamos por ahí muy vulnerables, por así decirlo, ante el incremento pues de la delincuencia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, chicos. Como les mencionaba, vamos a ver sistema de prevención del control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora, vamos a ver qué cosa es este sistema, cuál es la importancia, para qué sirve, en qué nos ayuda. Es muy probable que de repente en algún otro lado, o si alguno de repente ya labora o laborará más adelante en alguna entidad, puedan escuchar este término, que es el término SPLAFT, que es el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ¿ok? O también se le conoce como LAFT, que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, para no decirlo todo completo, en el argot bancario o financiero, pues le decimos LAFT o le decimos SPLAFT. Cualquiera de los dos términos son válidos, ¿ok? Para que por ahí si en algún momento ustedes escuchan este término o lo leen de repente en algún artículo periodístico o algo, pues no se les haga ajeno. Entonces, ¿qué cosa es el SPLAFT? Comprende las políticas, procedimientos que definitivamente se aplican en el día a día en el sistema bancario o financiero y controles del sujeto obligado. Para que ustedes sepan quién es un sujeto obligado, todo aquel negocio, empresa de gran magnitud que maneje grandes cantidades de dinero y que podrían ser utilizadas para poder lavar dinero, como por ejemplo un banco, definitivamente es un sujeto obligado. Una caja municipal, una caja rural, una financiera, una pyme, una casa de cambios, una empresa de casinos, una empresa de lotería, una empresa hotelera de gran magnitud, una minera, una empresa de venta de autos también de gran magnitud, entre otras cosas más, empresas muy grandes porque tienen muy buenos ingresos, son siempre llamados a rendir cuentas ante la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y AFP, que es la SBS, ¿ok? Entonces, todas estas entidades son llamadas sujetos obligados. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de rendirle cuentas y transparentar sus ingresos y salidas de dinero ante la SBS. Y la SBS va a corroborar y va a verificar que todo está bien, que no hay ningún indicio de que la entidad está siendo utilizada para poder lavar dinero, ¿ok? Sea de manera directa o indirecta. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos o cuando mencionamos nosotros sujeto obligado, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Cuál es su función en este caso del sistema de prevención? Básicamente, como el mismo nombre lo dice, prevenir que una entidad financiera sea utilizado para lavar plata. A veces relacionan la parte de lavado de dinero netamente con el narcotráfico, ¿no? Y se nos expliqué cuando vimos las funciones de la SBS y no necesariamente.
El lavado de dineros puede venir de la prostitución o trata de blancas, de los secuestros, de las extorsiones, del tráfico de armas, de la minería ilegal, entre otras cosas más, no solamente del narcotráfico, para que lo tengamos claro, porque a veces me sucede que los chicos automáticamente el término que viene a su cabeza es el narcotráfico, y no solamente es eso, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa incluye? La detección y reporte de operaciones sospechosas, asegurando la reserva de la información. Cada uno de los colaboradores que estamos dentro de este sistema financiero bancario peruano, nosotros lo que hacemos es que tenemos ciertas técnicas o ciertos procedimientos para poder corroborar cuando un cliente viene a hacer una transacción bastante grande, ¿no? Para poder identificar actitudes sospechosas, para poder identificar información que a lo mejor no coincide con el nivel de ingresos de los clientes, entre otras cosas más que ya les iré explicando en su momento. Entonces, la idea es que los trabajadores de primera línea, o sea, los que tienen primer contacto directo con los clientes, y de hecho el primer filtro para poder identificar y prevenir que una entidad financiera sea utilizada para poder lavar dinero son los chicos que están en ventanilla, que están en plataforma o caja, por así decirlo, ¿ok? Recuerdo yo mucho eso, cuando yo estaba hace años, cuando yo todavía era ventanilla, antes que pase a jefatura, me acuerdo que teníamos un jefe que era el gerente de agencia, nos decía siempre cuando estábamos en charlas, ustedes son el primer filtro para prevenir y detectar que un cliente o que un pseudo cliente puede utilizar a la entidad financiera para poder lavar dinero con nosotros. Entonces, ustedes son la parte más importante, la parte neurálgica para poder evitar que esto suceda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver atentamente, por favor, un videito para que ustedes puedan conocer un poquito más en qué consiste este sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y me adelanto un poquito. De repente alguno por ahí dice, pucha, profesora o Diana, ¿qué tan usual o qué tan común o qué tan diario puede ser que un negocio ilícito utilice una entidad financiera para poder lavar dinero? Es más usual de lo que ustedes imaginan, es más usual de lo que ustedes por ahí creen o de lo que podemos ver de repente en nuestro día a día en las noticias, ¿ok? Por eso es importante poder conocer de primera mano esta información. Igual yo les voy a contar un caso real que nos sucedió a nosotros, que vino no solamente de un acto delictivo por una banda particular, sino que vino propiamente de una entidad estatal, que fue una municipalidad, a través de unos proveedores por ahí que quisieron hacer ciertas cosas que no eran lo más adecuado. Ya les contaré conforme iremos pasando las diapositivas, ¿ya? Entonces, vamos a ver este videito, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan conocer un poquito más en qué consiste el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si hay dudas, por favor, me avisan para poder ir absolviéndolos, ¿ya? Entonces, ahí les comparto. Cada día, a toda hora, debemos tomar decisiones. Nuestra vida es la suma de todas ellas, de las que tomamos y también de las que omitimos. Como sujetos obligados, ustedes saben que hay decisiones que pueden preservar una empresa y otras que las pueden desestabilizar e incluso arruinar. Hoy queremos compartir con ustedes los beneficios de tomar una buena decisión. Al implementar su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, SPLAF. Sujetos obligados supervisados por la UIF. Repasemos primero quiénes son sujetos obligados. Es toda persona natural y jurídica que se dedica a actividades financieras como casas de cambio, de préstamos y o empeño y cooperativas del nivel 1, y no financieras como constructoras, inmobiliarias, agentes inmobiliarios, notarios, empresas mineras, vendedores de autos, maquinaria amarilla, entre otros. Todos los sujetos obligados pertenecen a los sectores de la economía que pueden ser blanco de los delincuentes y de las organizaciones criminales. Ellos los necesitan para legalizar sus ganancias ilícitas. No olvidemos que el origen de ese dinero sucio proviene de actividades que desangran nuestra sociedad: narcotráfico, minería ilegal, corrupción, extorsión, trata de personas, defraudación tributaria y más. De ustedes depende que los delincuentes pasen o no la primera valla en la ruta de lavado. La decisión correcta.
Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los sujetos obligados es desarrollar e implementar su sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, SPLAFT, y así evitar ser sorprendidos por quienes pretenden lavar sus activos. No implementar un SPLAFT puede parecer una decisión fácil de tomar, sin complicaciones. En la práctica, ustedes, como sujetos obligados, habrán elegido tomar el camino más accidentado y sinuoso, sin duda, el más riesgoso. Estas son las consecuencias de no implementar su SPLAFT. Ser multado por la SBS hasta por 100 unidades impositivas tributarias y las COPAC hasta por 150 unidades impositivas tributarias. Aparecer durante 2 años en la lista de sancionados por la SBS, que es de acceso público. Daño a su imagen y reputación, poniendo en juego el valor de su marca. Denuncia, investigación fiscal y un largo y costoso proceso judicial. Las pérdidas y daños que puede sufrir un negocio al ser utilizado para lavar dinero de origen ilícito siempre serán mayores que las ganancias obtenidas al realizar una operación con un delincuente u organización delictiva. En cambio, los beneficios al tomar la decisión correcta abundan. No solo se está cumpliendo con la ley, también se está impidiendo que los criminales disfruten de sus ganancias mal habidas y evitan sanciones y multas. Evitan ser utilizados por los lavadores de activos. Mantener una buena reputación frente a tus clientes y proveedores. Cada año se lavan activos por miles de millones de dólares en todo el mundo. Una cifra inmoral, amasada con cinismo y violencia. Debemos impedir que el Perú contribuya a engrosarla. ¿Qué país queremos construir? De las decisiones que ustedes tomen, también depende el resultado. Listo, chicos. Entonces, como podemos ver en el video, realmente es importante que nosotros podamos prevenir, que podamos estar muy atentos a diferentes acciones o a diferentes elementos, ¿no? Que no son tal vez elementos de todo legal para poder nosotros poder identificar, ¿no? Si sucede algún tipo de esta situación, que algún cliente o algún pseudo cliente pueda venir a aperturar cuentas, por ejemplo, o que ya tenga su cuenta aperturada con nosotros y en el camino se convierte en alguna persona que comete actos delictivos, pues no puede ser parte de nuestra entidad financiera. Pero como les decía y nos dice el video, somos el principal soporte, ¿no? El principal recurso para poder evitar que este sistema delictivo penetre en un sistema legal como un sistema bancario. Entonces, vamos a conocer un poquito más de qué es lo que contiene como tal el sistema de prevención del lavado de activos. Y como les decía, constantemente somos capacitados en este sistema, por lo menos son 3 veces al año que nos capacitan en este tipo de información, ¿no? Y a veces, realmente les soy sincera, a veces uno, o mis chicos, a veces escucho que dicen, pero Diana, ya nos han capacitado hace no mucho, hace algunos meses, otra vez. Sí, o sea, es realmente importante tenerlo muy, muy presente, ¿no? Porque el acto delictivo, al menos en nuestra realidad peruana, cada vez está en aumento, cada vez los delincuentes están mucho más al tanto de las modalidades que sacan los bancos para poder prevenir o de los vacíos que puedan existir en este caso para poder ingresar pues con su dinero a entidades financieras. Entonces, sí es realmente primordial que podamos conocer esta información. Y como les mencionaba, inclusive cuando yo, por ejemplo, he hecho entrevistas a chicos, cuando van por ahí y ya pasan el filtro y todo de los exámenes para poder postular a entidades financieras y los he entrevistado, y a veces presentan sus certificados de estudios, ¿no? Como de cajero bancario, certificados del sistema financiero, de la SBS. Realmente una de las preguntas que yo sí les hago en entrevistas es una de estas, ¿no? ¿Qué conoces o qué me puedes mencionar de aquello que puedas saber acerca del sistema de prevención del lavado de activos aplicado al sistema financiero, ¿no? Para saber y mapear más o menos cómo estamos y cuál es el conocimiento que el futuro colaborador puede tener y cómo va a beneficiar también al equipo y a la entidad a la que va a entrar a laborar. Entonces, por eso les mencionaba que esto es un tema que es muy importante poder conocerlo, ¿ya? Entonces, veamos. Los sujetos obligados, como ya se los he mencionado anteriormente, son todas aquellas entidades, ¿no? En este caso jurídicas o personas naturales también, que puedan, en este caso, tener
grandes cantidades de ingresos de dinero. El nombre lo dice, ¿no? Son obligados a, como les decía, pues, a aplicar ciertas normativas, ciertos procedimientos, para que si yo trabajo en una agencia de repente de viajes, pues tampoco esa agencia de viajes pueda ser utilizada para poder lavar dinero. Trabajo en una inmobiliaria, pues lo mismo, ¿no? Entonces, para que podamos saber, en este caso, que yo como negocio, como empresa, estoy sujeto, estoy obligado a poder transparentar mis ingresos y mi salida de dinero ante la SBS y, por así decirlo, blanquear mi información, ¿no? Que no, nada de lo que ha ingresado a mi negocio, a mi empresa, como natural o como jurídico, pues proviene de algún acto delictivo o que no pueda de repente yo fundamentar o sustentar mis ingresos. ¿Por qué? Porque es un indicio de que a lo mejor puede haber algún tipo de enriquecimiento ilícito. Entonces ahí también estamos cometiendo alguna falta bastante grave. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Qué comprende el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? En este caso, este sistema de prevención ya llevado ya hacia el lado bancario, pero igual pasa lo mismo con las demás empresas que son sujetos obligados. Están obligadas estas empresas a designar un oficial de cumplimiento. ¿Quién es un oficial de cumplimiento? Es un colaborador que tiene este puesto. El puesto es oficial de cumplimiento, tal cual. La área, el departamento en el que corresponde se llama oficialía de cumplimiento, ¿no? Y este jefe es el oficial. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? El encargado realmente de armar todo el plan, todo el sistema de prevención, con programas de capacitación, programas de reforzamiento, charlas para los trabajadores, simulaciones de los trabajadores para que puedan detectar ciertas actitudes, manuales, códigos, entre otras cosas más, de poder implementarlo y de corroborar que realmente esto pues funcione dentro de la entidad financiera. Pero también como colaborador de una empresa, de una entidad financiera, el oficial de cumplimiento es la única persona autorizada a poder reportarle y a poder rendirle cuentas a la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ok? Ellos también te realizan auditorías, te piden que constantemente mandes informes. Los informes normalmente se mandan cada 3 meses y mandas todos tus informes de todas tus operaciones de mayor cuantía, o sea, operaciones de montos bastante grandes, y cada operación debe ir con ciertos comentarios de actitudes o si la operación fue normal o fue sospechosa o hubo algo raro dentro de la operación que se realizó. Entonces, esta persona es quien constantemente nos está pidiendo información referente a las cantidades de montos, pues, que no son pequeñas cuando hay ciertos retiros, depósitos de repente por ahí, ¿no? O movimientos de dinero bastante grandes. Y la identidad de esta persona es secreta, nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Se sabe que existe un oficial de cumplimiento en absolutamente todas las entidades que forman parte del sistema financiero, pero no se le conoce. ¿Por qué? Porque su identidad es privada, su identidad es secreta, por temas de seguridad, ¿no? Entonces, porque obviamente maneja información muy confidencial del negocio, muy confidencial de los clientes, puede ser también agente de repente o blanco de algún tipo de atentado, porque obviamente es quien se encarga de hacer las investigaciones cuando hay casos sospechosos. Por eso es que su información y su identidad es realmente privada, ¿ok? Y esto es para todo el sistema financiero. Ahora, ¿cuál es la importancia de que podamos aplicar este sistema de prevención del lavado de activos en una entidad financiera? Primero, porque protege la estabilidad del sistema financiero, evitando el ingreso de dinero ilícito. Como les mencionaba, ¿cómo se hace esta protección? A través de los procedimientos que nosotros los colaboradores tenemos que seguir. En el banco o en alguna entidad financiera, por ejemplo, no, o con algunos otros negocios, no es que el colaborador tenga mucha libertad para poder decidir al momento de darle información al cliente o para tomar alguna decisión al momento de hacer una transacción financiera. Realmente es un poco limitado. ¿Por qué? Porque hay todo un procedimiento, hay un paso a paso que tú como colaborador tienes que seguir. ¿Por qué? Porque trabajas con información sensible, con nombres, DNIs, números de teléfono, dirección, sabes los saldos, entre otras cosas más de los clientes. Por eso es que por ahí hay que trabajar siempre bajo un procedimiento. Y el primer procedimiento y el más importante es siempre, como les he mencionado, verificar de manera inicial el documento nacional de identidad del cliente. En nuestro caso como Perú, pues es el DNI, ¿ok?
Inclusive, chicos, cuando nosotros ingresamos, y nos ha pasado muchas veces, cuando atendemos a algún cliente e ingresamos con poner solamente su DNI en nuestro sistema, el sistema nos va a arrojar algún tipo de alerta. Si este cliente está en una lista negra, si este cliente está en una lista de clientes bloqueados, si está en una lista de clientes investigados, si está en una lista de clientes de los más buscados por el Ministerio Público, entonces nos arroja información. Esto nos da un indicativo de que nosotros no podemos aperturarle o tener algún producto con alguno de estos clientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que se busca es la estabilidad, que estas personas no puedan acceder, en este caso, pues, al sistema bancario. Pero no es que cualquier persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de antecedente policial, va a aparecer. No necesariamente es así, sino aquellas personas en las cuales ya han sido reportadas por actos delictivos de lavado de activos, entre otras cosas más bastante graves, que están en la lista de clientes bloqueados. ¿Ya? Miren, la segunda es que contribuye en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Se sabe que todo este movimiento de dinero ilícito es precisamente pues, porque proviene de un crimen organizado, de sangre, de muertes, por ahí de víctimas, ¿no? Entonces, la idea es pues que este dinero no ingrese al sistema bancario. Asegurar el cumplimiento de estándares internacionales, evitando sanciones y restricciones. Porque, como nos decía en el video, una entidad financiera que haya sido utilizada y no lo haya reportado, está supeditado a pagar hasta 100 UITs. Cada UIT peruana está entre 5.350, si no me equivoco. Entonces, pues es un monto bastante grande, ¿no? Porque si lo multiplicamos por 100 UITs, sale poquito más de medio millón de soles. Y luego asegura el cumplimiento de estándares que en este caso genera en los clientes pues confianza, ¿no? De que su dinero está en una entidad seria, en una entidad que no está de repente investigada o que mañana más tarde esa entidad va a salir en las noticias porque pues tuvo algún tipo de esos imprevistos con algún tipo de cliente que venga de lavado de activos, ¿no? Lo que promueve, como bien lo menciona, un sistema o un mercado financiero seguro y transparente, ¿no? Tanto para los colaboradores como para los clientes también. Ahora, el oficial de cumplimiento, como ya les explicaba hace un ratito, es el responsable de diseñar, de implementar, de supervisar también. Perdónenme, por favor, regálenme 30 segunditos, por favor, chicos. Listo, chicos. Mil disculpas, por favor, discúlpenme. Pasó algo por ahí un poquito inesperado en casa. Listo. A ver, ahora sí. Entonces, como les venía mencionando, ¿no? En este caso, el oficial de cumplimiento, su principal función como tal es esa, ¿no? Prevenir, diseñar el sistema, los procedimientos, realmente las capacitaciones, rendirle a la SBS como tal, ¿no? Toda la información que la SBS quiera pedirnos, porque la SBS lo que hace es que en el momento que ellos quieran, en el momento que ellos puedan, van y te supervisan sin previo aviso, ¿no? Porque realmente esto es de manera inopinada. Entonces, pues toda la información debe estar en orden. Lo que sucede es que el oficial de cumplimiento le pide la información a los jefes
de operaciones o a los gerentes de operaciones, y ellos pues le derivan la información al jefe, al oficial de cumplimiento, y ellos le mandan la información a la SBS como tal, ¿no? Pero, como les contaba, su información es privada. Hay una lista, ¿sí?, de cuáles son todos los oficiales de cumplimiento del país en todo el sistema financiero, pero solamente la conoce la SBS, porque se hace un registro, una inscripción de este oficial de cumplimiento. ¿Cuál es su principal responsabilidad? Supervisar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas, asegurar la aplicación de las políticas, que los colaboradores realmente sepamos aplicar nuestras políticas, nuestros procedimientos de manera eficiente, que analicemos o que el oficial de cumplimiento pues pueda analizar las diferentes operaciones inusuales, que en este caso son operaciones que los colaboradores de ventanilla las han reportado, porque hubo algo raro, hubo algo sospechoso en esa transacción que no termina de convencerle como tal al colaborador que está entrenado para estas cosas y lo reporta a través del sistema. El cliente no se va a enterar, el cliente ni siquiera va a saber que su operación va a estar reportada, pero pues realmente sí va a estar reportada y va a pasar por un procedimiento de investigación. Tercero, reportar operaciones mediante un registro. Este registro es todo un informe completo de cliente, movimiento, fechas, importes, origen, lo que el cliente declaró cuando hizo una operación. Voy a hacer una pausa acá para contarles un poquito. Una operación sospechosa para que una operación se pueda calificar como sospechosa, primero, el cliente tiene que hacer un depósito bastante grande. Ahora en Perú el procedimiento ha cambiado, porque antes era un poquito, el importe era mayor. Ahora vas y depositas, por ejemplo, 35.000 soles y en el banco ya te están preguntando. Te preguntan tres cositas, ¿no? Por favor, ¿me puede indicar de dónde proviene este dinero? Y tú tienes que estar seguro de dónde viene este dinero. Si yo voy a decir que ese dinero proviene porque heredé un terreno y lo vendí y fue mi parte de esa herencia, pues si en algún momento me piden a mí acreditarlo, debo tener ese sustento. Si yo digo que proviene de la venta de mi vehículo, debo tener el sustento. El banco no me lo va a pedir en ese momento, y ni en un año, ni en dos, ni en tres, pero de repente en algún momento te puedan pedir la información si es que tu operación fue reportada como sospechosa. Si, por ejemplo, a veces pasa ya que los clientes te dicen, pero ¿para qué quieres saber si es mi plata? Y el cliente está en todo su derecho de poder incomodarse, pero es importante explicarle al cliente, señor, lo que pasa es que es parte de nuestros procedimientos, ¿no? Conocer de dónde proviene este dinero, porque la cantidad que usted trae no es una cantidad pequeña, entonces usted va a firmar después de hacerle su transacción una declaración jurada en donde usted manifiesta que lo que me está mencionando que proviene de la venta de un vehículo es verdad, ¿no? Entonces hay que explicarle como tal a un cliente porque es parte de un sistema de prevención del lavado de activos. Entonces, si por ejemplo el cliente me dice a mí, no, ese dinero viene de mi negocio porque tengo mi bodega de repente, ¿no? Entonces, ok, tú realmente lo depositas, no hay ningún problema. Ponemos, ¿no? El cliente indica que su operación proviene de ingresos de su bodega. Listo, no pasa nada. A los 2, 3 días viene otra vez el cliente, ¿no? Con 50.000 soles y te dice lo mismo. Pero señorita, ya me preguntó la vez pasada, entonces, ¿de dónde proviene mi plata, no? Ya le dije que viene de mi bodega, listo. Le pones de su bodega. El cliente manifiesta que el dinero proviene de su bodega. El sistema te va a preguntar quién es el tramitante, quién es el ordenante y quién es el beneficiario. El tramitante siempre va a ser el que te viene a hacer la operación en físico, o sea, quien está frente a ti en tu ventanilla. El ordenante, en este caso, es si el cliente va para su misma cuenta o alguien más lo mandó a depositar. Si te dicen, no, yo mismo porque es mi propio negocio, pues él mismo será. Y beneficiario es, en este caso, a quien se le deposita la plata, si va a su cuenta o va a la cuenta de un tercero. De repente, pasan 3, 4 días más y ya viene con 80.000 soles más. Y te dice que lo va a depositar y es de su bodega. Entonces, cuando un cliente apertura su cuenta de ahorros, uno le pregunta al cliente, señor, su nivel de ingresos promedio mensual, y te puede decir, bueno, por mi negocio, mi nivel de ingresos promedio mensual pueden ser 8.000 soles, ¿no?
Pero si ya tú ves, porque el sistema te va a arrojar la alerta que este cliente viene constantemente haciendo abonos que no son usuales, entonces tú por ahí tienes que en este caso pues reportarlo, porque el sistema te va a arrojar una ventana para que tú digites, ¿no? ¿Cómo calificas esta operación? ¿Como usual? O sea, como que el cliente siempre viene y no pasa nada con su operación y todo está acorde a su nivel de ingresos, o has detectado algo que está fuera de lo normal. Entonces, si tú la calificas como cliente manifiesta esto, pero sus ingresos no tienen relación con la transacción que viene a ser de manera constante, pues se califica como inusual. Al calificarla como inusual o como sospechosa, esta operación va a pasar a un reporte, ¿ok? El cliente, sin que se entere, la entidad financiera, y se los digo porque yo misma he ido, el cliente, sin que se entere, va a ir alguien, algún representante de la entidad financiera a verificar su negocio, a verificar el nivel de movimiento que su negocio tiene. Entonces, si esto no es solamente una visita, no es dos, no son tres, son varias, y esto sin que el cliente sepa, porque se hace una investigación previa. Entonces, no es que solamente va el jefe, es que va con un personal especializado que conoce este tema a verificar toda esta información. Y bueno, por ahí se tiene un indicio, ¿no? Si estos indicios no confirman lo que el cliente manifiesta, ya se le manda una carta al cliente. Se le manda una carta al cliente para que el cliente pueda blanquear su información y te pueda presentar sus boletas, sus días de remisión, sus facturas, o sea, todo su movimiento para que acredite ese dinero que está viniendo a depositar de manera constante. ¿Ok? Ahora es mucho más riguroso este tema. Antes no lo era, ahora es mucho más riguroso. Entonces, ahora, esa función no la hace la ventanilla, no la hace la plataforma. El hecho de ir a verificar al cliente. La ventanilla lo que hace es recibe el dinero, le pregunta al cliente lo que les he mencionado y reporta la operación. Y el jefe de área, o sea, los jefes de operaciones, lo que hacemos es derivar esa operación reportada al departamento de oficialía de cumplimiento, para que ellos se encarguen de hacer la orden de la investigación y luego ya te piden toda la información del cliente. Te piden DNI del cliente, ficha RENIEC del cliente, te piden datos de su apertura, la cuenta de ahorros, todos sus ingresos desde el día de la apertura hasta el día de hoy, todos sus movimientos, todas sus salidas de dinero, y empieza a hacer una investigación. Si no hay nada fuera de lo normal, queda ahí, pero si no, tiene un proceso distinto que ya les voy a explicar en un ratito, ¿ok? Ahora, otro de los puntos es adoptar las acciones necesarias que aseguren que el personal esté capacitado. Como les mencionaba, normalmente son 3 al año, ¿ok? Y ser interlocutor ante la unidad de inteligencia financiera. De repente es un término que ustedes han escuchado cuando han visto en las noticias que al presidente o a la presidenta o a los congresistas o a alguien de la política a lo mejor les están siendo investigados por lavado de dinero o por enriquecimiento ilícito, es porque su información bancaria ya pasó por una investigación previa de un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento ya reportó esa información a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, todo tiene un proceso. Por eso es que se llega a ese término, ¿no? De enriquecimiento ilícito, porque ya pasó por una inteligencia financiera. Ahora, ¿qué mecanismos de prevención utilizamos en el sistema para no poder caer en esto? Primero, conocer a los trabajadores. ¿Qué les pedimos a los trabajadores? Antecedentes, ¿no? Lo que nos piden normalmente en los trabajos. Pero eso nos piden renovarlo cada año o cada 2 años. Se nos pide, firmamos declaraciones juradas con nuestros ingresos, con nuestras propiedades si es que tenemos, con nuestras deudas también, para que la entidad pueda corroborar de esta manera, pues que el colaborador de repente el año pasado declaró que sus ingresos fueron tanto, y el año siguiente sus ingresos a lo mejor aumentaron en un 70%. Entonces no hay ahí relación, ¿no? Entonces, si todo está bien y tú tienes cómo demostrarlo, pues perfecto, pero si no, no pasa nada, ¿no? Todo bien. Por ejemplo, yo les cuento algo personal. Un año en el que hicimos la declaración, todo con mis ingresos y todo el tema, propiedad, que yo no tengo casa propia, vivo en casa de mis padres, ¿no? Pero al año siguiente, en mi declaración, yo declaré la compra de un vehículo, la compra de una camioneta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando me hicieron la investigación y todo, yo no había sacado ningún préstamo, ni nada.
¿no? Para comprar el vehículo. ¿Por qué? Porque recibimos una herencia por parte de mis abuelos. Entonces, compré el carro con ese dinero y me pidieron sustentar el ingreso de ese dinero y me pidieron sustentar con documentos, con todo, cómo compré ese vehículo. Entonces, pues obviamente yo tenía todo a la mano, todo en regla, así que no pasó nada, ¿no? Pero realmente lo que hace la entidad financiera es conocer a sus trabajadores para que por ahí no también pues hay algún tema de enriquecimiento ilícito por algún robo interno de repente o porque algún colaborador se confabuló con algún delincuente para usar la entidad financiera, ¿no? Y por ahí darle su parte al colaborador. Entonces, ese es uno de los principales mecanismos, conocer a los trabajadores. Segundo, el conocimiento del cliente, que lo principal, ya les he mencionado, es pedirle al cliente su documento nacional de identidad, en este caso su DNI. Cuando le aperturamos la cuenta al cliente, lo que le preguntamos es, señor, ¿cuál es su nivel de ingresos promedio? Y nos va a decir el cliente a qué se dedica el cliente, dónde trabaja el cliente, sus nombres, su dirección, toda su información que le preguntamos o que nos preguntan cuando aperturamos una cuenta de ahorros de manera presencial. Si es digital, la información se jala automáticamente con RENIEC, ¿no? Entonces, igual presencial, pero siempre se le pregunta al cliente para poder actualizar algún tipo de información. OCUM, que es el área de oficialía de cumplimiento, que les comentaba que ahí está el oficial de cumplimiento, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Hacen auditorías internas y auditorías externas. Llega OCUM y te dice, no, mira, somos del área de oficialía de cumplimiento, viene obviamente un analista de esta área, jamás va a aparecerse el oficial de cumplimiento, porque como les contaba, él tiene su equipo de trabajo y su identidad es privada, ¿no? Solamente la conocen su equipo, pero obviamente ellos firman un contrato de confidencialidad. Entonces llegan y te dicen, mira, necesitamos aperturas de cuenta de manera aleatoria, de tal y tal fecha, desembolsos de crédito, vouchers, documentos de tal y tal transacciones, y te hacen un levantamiento de información. Y tú debes tener toda tu información impecable, en orden. Ninguna firma te puede faltar, no te puede faltar ninguna copia de DNI, tus vouchers deben estar completitos, con firma, con sello, con huellas, si es que es necesario, si la operación lo pide, ¿no? Y también puede estar sujeto a una auditoría externa, que en este caso es la SBS, que viene a tu agencia bancaria, se presenta con el jefe y nos dice, no, mira, somos de la SBS, se identifican todo y venimos a auditar. Entonces, las entidades financieras constantemente estamos pasando por diferentes tipos de auditoría, ya sea una auditoría operacional, sea una auditoría crediticia, sea una auditoría de OCUM o una auditoría de la SBS. Entonces, constantemente estamos bajo ese ojo, por así decirlo, ¿no? De una auditoría. Por eso siempre hay que tener toda la información bien hechecita y bajo nuestros procedimientos siempre. Y el gran soporte de que la información esté en orden son los chicos de plataforma y ventanilla, porque son los que ellos trabajan en su día a día con diferentes documentos y son los que piden firmas al cliente, los que piden huellas a los clientes, los que les piden información a los clientes, entonces pues todo eso debe estar bien hecho, ¿no? Luego hay un registro de operaciones sospechosas, que era lo que les contaba, todo lo que se reporta como sospechoso va a un informe, va a un registro. Registro de operaciones, que en este caso es el registro general de todos los movimientos de todos los clientes, que también se archiva, también se custodia, y el conocimiento del mercado. En esto se refiere, en este caso, a que la entidad financiera también tiene que saber, tiene que estar al tanto, pues, de cuáles son las últimas modalidades de estafa, por así decirlo, cuáles son las últimas modalidades delictivas que existen en el mercado, para que, obviamente, ellos puedan sacar sus procedimientos, sus protocolos, para que la entidad no pueda ser utilizada bajo estos procedimientos, ¿ok? Entonces, tengámoslo por ahí presente porque es importante conocer este tipo de información. Luego, vamos a ver acerca del registro de operaciones, que en este caso, acá incluyen todas las operaciones, pero no implica de que porque estemos en un registro de operaciones, quiere decir que el cliente es sospechoso de algo, ¿no? Simplemente es un registro completo de toda la transaccionalidad que la entidad financiera pueda tener. El registro de operaciones no debe ser reportado o enviado a la unidad de inteligencia financiera, salvo que sea solicitado, que si nos lo piden, ¿no? Cuando hay clientes por ahí que
tienen situaciones delictivas o están siendo investigados por algún motivo, ¿no? Entonces, por ahí sí lo piden. A nosotros nos tocó, por ejemplo, con un excongresista, por ahí mandar información al oficial de cumplimiento para que él la derive con la unidad de inteligencia financiera. Se deben registrar operaciones que sobrepasen el umbral. El umbral es, en este caso, el monto mínimo que te pide el sistema financiero a nivel nacional para que te pueda preguntar de dónde proviene el dinero. ¿Ok? No quiere decir de que porque yo voy y retiro o deposito 1.000 soles, ya voy a estar en ese registro. No, hay un monto mínimo. Si yo, por ejemplo, voy y hago un retiro mayor a 10.000 dólares al tipo de cambio soles, voy a estar en ese registro, ¿ok? Si hago una transferencia mayor a 2.500 dólares, voy a estar en ese registro. Si hago una transferencia o una compra de moneda extranjera mayor a 5.000 dólares, también voy a estar en ese registro. Pero no significa que el cliente está siendo investigado por esas transacciones, ¿no? Ahora, puede llevarse mediante sistemas manuales o informáticos y debe contener la información mínima establecida en la legislación vigente. ¿Qué te pide la legislación vigente? Te pide 3 cositas, que tú le preguntes al cliente de dónde proviene, ¿no?, su dinero, pero eso, tramitante, ordenante y beneficiario. Y de cada persona tú le pidas número de DNI, datos completos, número de celular, dirección, etcétera. Si el cliente te dice, no, es que el dinero va a ser depositado a otra persona, entonces no tengo su número de DNI, pero tengo su número de cuenta, no pasa nada, porque en el sistema nosotros, con saber el número de cuenta, tenemos acceso a los datos del cliente. Y si queremos corroborarlo aún más, le sacamos ficha RENIEC al otro cliente. Entonces, no hay manera en que realmente un cliente nos pueda ocultar información. Por eso es importante que lo podamos conocer de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con la operación sospechosa? Acá sí hay una alerta, acá sí hay algo que sucede y que realmente requiere una investigación o que requiere un proceso, ¿ok? Ahí viene lo que les contaba, que les iba a poner un ejemplo. A nosotros nos pasó hace algunos años, no me equivoco, fue en el 2018, que fue antes que yo Hacienda Jefe. Yo todavía estaba trabajando como asistente de operaciones, ya no era ventanilla. ¿Qué nos pasó? Que teníamos un cliente que trabajaba de la mano de la municipalidad. Este cliente tenía una constructora y cada vez que el cliente venía a hacer sus operaciones, siempre decía que el dinero provenía de la elaboración o de la construcción de un tanque elevado en X distrito, ¿ok? Entonces, el cliente venía, chicos, venía con cheques girados por la municipalidad por 300.000 soles, 400.000 soles. A los 2, 3 días venía por cheques girados por 500.000 soles y los depositaba a su cuenta jurídica, porque era la cuenta de la constructora. De pronto, el señor empezaba a hacer retiros bastante grandes y el señor nunca venía solo, siempre venía custodiado con la policía. Lo que por ahí era como que para nosotros, bueno, de repente no es tan sospechoso, ¿no? Si la policía lo custodia, bueno. Entonces siempre era como que lo reportábamos normal, normal, normal. En una de esas, el cliente viene a depositar un cheque bastante alto y junto a él venían varias personas con él, ¿no? Pero se paran a un ladito de la entidad y él mismo les empieza a entregar el DNI, su DNI de estas personas a ellos, y los manda a diferentes ventanillas a aperturar cuentas de ahorros. Esta modalidad se le conoce como el pitufeo o el smarting. Entonces, el pitufeo es como el papá pitufo, ¿no?, que tiene a sus pitufitos y que todos le hacen caso, ¿no? Entonces, así lo mismo pasa en la parte bancaria. Ahí está el delincuente con las personas que pues se prestan para eso y le hacen caso al delincuente, ¿no? Entonces van y aperturaban sus cuentas y mientras aperturaban sus cuentas, este señor iba girando cheques a nombre de cada una de estas personas. Y las personas cuando venían y aperturaban sus cuentas y les preguntaban a qué se dedican, promedio de ingreso mensual, unos decían que tenían sus animales, que se dedicaban a la crianza de animales, otros que por ahí se dedicaban de repente a la carpintería, a la electricidad, entre otras cosas más. Pero no coincidía pues con su nivel de ingresos. Entonces, bueno, la primera vez se le aperturó, no pasó nada. Segunda vez, venían los mismos señores con cheques girados cada vez más altos, pero que ya se los giraba no la municipalidad, se los giraba la constructora. Entonces, ellos decían que
lo mismo que el señor, pero que en este caso le prestaban servicios a la constructora por la construcción de este famoso tanque elevado. Y así se le han pasado, chicos, por lo menos 3 meses. Hasta que en una de esas, uno de los chicos, de los trabajadores, me acuerdo, Oscar se llama, le dice a mi jefa en ese momento, ¿no? Oye, Olivia, le dice, como que ya esto no es normal, ¿no? Entonces ya como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿lo ponemos como sospechoso o lo dejamos pasar? Y mi jefa en ese entonces dice, chicos, ¿qué hacemos? Entonces me acuerdo que entre una compañera y yo le decimos, Oli, creo que ya es momento por ahí como que de reportarlo. El cliente obviamente no se va a enterar, ¿no? Quién fue, ni cuándo lo habían reportado, ni nada. Entonces, ya bueno, pongámosle como sospechoso y que Okun se encargue, dijimos. Que ellos al final digan si va o no va como sospecha. Entonces lo reportamos y Okun lo que hizo fue pedirnos toda la información de este cliente, todo, movimientos, retiros, copia de cheques, todo, 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 todo. Y desde el inicio de la apertura hasta la fecha que hizo su última transacción, al igual que los demás señores también, sus aperturas, sus movimientos, todo. Y ¿qué sucedió? Que un personal de Okun llegó a la agencia y dijo, ahora queremos los documentos en físico. Queremos en físico, vamos a ir a Sunar, vamos a levantar un poquito más de información de esta empresa y todo, y luego vamos a ir presencialmente a hacer nuestra investigación, ¿no? Anónima. Entonces, ¿qué sucede? Me acuerdo que dijeron, vamos, en ese entonces mi jefa no podía ir porque tenía trámites que hacer, y me dice, bueno, ve tú. Entonces yo como asistente fui con los de oficialía de cumplimiento y fuimos al distrito donde estaba la dirección de la constructora, de la empresa. Llegamos, era una carretera en la que solamente habían, realmente chicos, habían casas de manera muy esporádica, o sea, como que un casa, un vacío y así, ¿no? Entonces llegamos a la supuesta dirección y nos encontramos con una fachada roja que decía Coca-Cola. Entonces se baja un compañero de la financiera, se baja a preguntar, ¿no? Y dice, señor, ¿qué tal? Entra a la bodega, porque era una bodega. ¿Usted conoce por acá una constructora? Mire que venimos porque nos han recomendado esta constructora para poder hacer unos trabajos y no damos con la dirección. Y el señor dice, ¿qué dirección le han dado? A esta. Y el dueño de la bodega dice, pero esta es mi dirección. Le dice, ¿y acá constructores no hay realmente, ¿no? Por acá constructores, o sea, si usted se da cuenta y ve alrededor, somos muy pocas casas las que estamos viviendo aquí en este lado, ¿no? Del distrito. Entonces, realmente yo me conozco todo y no sé que exista por acá una constructora. Fuimos con esa información a la entidad y se hizo el informe, todo, se tomaron fotos obviamente de la fachada con la dirección y todo, el medidor de la casa para corroborar la dirección y todo. Y lo que hizo la entidad financiera fue pedirle a este cliente vía una carta notarial que blanquee toda su información, ¿no? Que mande todos sus documentos en el que acredite que realmente está haciendo una construcción de un tanque elevado en X distrito con su contrato con la municipalidad, con lo que ganó su licitación y todos los ingresos que tenía. El señor pasaron 2, 3 días, no se pronunció, pero no pasó ni una semana y en las noticias de la ciudad ya salió que el alcalde de esta ciudad en la que yo pertenezco, que es Chiclayo, el alcalde estaba prófugo porque estaba siendo investigado por lavado de dinero, por malversación de fondos, etc. Y la noticia que un compañero del área ya con el periódico, con el diario, y dice, ¿no? Oye, el señor tal sale acá en la noticia de la investigación de la municipalidad con el alcalde. Y resulta pues que el señor estaba haciendo pues uso de este dinero ilícito con la entidad financiera para poder bancarizar su plata y poder limpiarla. Entonces estábamos siendo utilizados para poder lavar dinero que venía por parte de negocios ilícitos con la municipalidad, ¿no? Entonces, eso es un caso que a nosotros nos sucedió y que nos pasó por un llamado de atención, por un memorándum, porque hubo mucha demora en reportar esta situación. La entidad lo reportó con la SBS y fue todo un tema bastante complejo. El señor no pudo demostrar su información, no pudo demostrar sus ingresos, su cuenta
se congeló, su cuenta se bloqueó, no pudo acceder más a esa plata. Yo a los 2 meses siguientes creo que ya había ascendido, ya me mandaron a otra sede, no pregunté más, no me quise enterar más tampoco, porque por ahí se puede malinterpretar de repente. Entonces, pero lo último que supe fue que el cliente tenía la cuenta congelada, ¿no? Y por ahí pues el señor estaba también investigado junto con el famoso alcalde de Chiclayo. Entonces, por ahí fue un caso que sí nos ocurrió, que nos faltó la capacidad de reacción realmente para poder reportarlo en su momento, ¿no? Como una operación sospechosa. Y ya pasa por todo un tema de investigación, porque no queda solamente ahí. Ahora, ¿cuáles son algunas señales de alerta que influyen para reportar una operación sospechosa? Depósitos o retiros en efectivo de montos elevados sin justificación, ¿no? Que yo no pueda acreditar de dónde proviene mi plata. Transferencias internacionales frecuentes sin aparente motivo comercial, uso de múltiples cuentas para fragmentar grandes cantidades, ¿no? Lo que les mencionaba del pitufeo, que va a la persona y utiliza a personas, ¿no? Que muchas veces son gente de bajos recursos o gente por ahí con un nivel educativo también bajo, entonces que son fáciles de manipular y de utilizar también para estas cositas. Entonces, pues utilizan y les dan cantidades de dinero para que sean abonadas a sus cuentas. Obviamente estas personas saben, ¿no? Los que están siendo utilizados, que no pueden tocar ni un solo sol de esa cuenta, porque si tocan un sol, algo malo les puede pasar. Entonces, bajo esa modalidad es que pues utilizan a esas personas. Y clientes que evitan proporcionar información sobre su actividad económica. Hay clientes que te dicen, no, yo no tengo por qué decirte de dónde provienen los 100.000 soles que estoy abonando, ¿no? ¿Por qué te voy a decir? No. Entonces, igual tú pones simplemente cliente, se niega a brindar información, ¿no? Y ya pasa por un registro sospechoso de todas maneras. Porque muchas veces el cliente no sabe o no tiene cómo sustentar esa plata de dónde ingresó. Ahora, ¿cómo se monitorea y cómo se controla? Hay sistemas automatizados para identificar. Realmente lo único que hacemos nosotros es ingresar la información y el sistema, como les contaba, nos va a lanzar las alertas. Se revisan los perfiles de clientes y patrones de comportamiento financiero. No solamente se investiga qué movimientos tiene con nosotros, sino también con las demás entidades financieras. Se comparan listas de sancionados para detectar operaciones con personas o entidades vinculadas a delitos financieros. Lo que les mencionaba acerca de la capacitación continua, que es otro de los mecanismos, ¿no? Hay que realizar talleres, cursos de prevención del lavado de activos para los colaboradores siempre, nos toman examen siempre, yo a mis chicos les tomo examen también sobre esto, me siento con ellos, les pregunto, ¿qué sucede si viene un cliente y te dice esto? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué procedimiento sigue? ¿No? Entonces, es realmente importante esto, sobre todo en una realidad en la que nos encontramos hoy en día. Se establecen simulaciones de detección de operaciones sospechosas, ¿no? Para hacerlo mucho más real y el colaborador realmente pueda saber identificarlo. Se realizan pruebas periódicas para evaluar el conocimiento del personal. Como les mencionaba, siempre tomamos exámenes del personal sobre esto. Hay una auditoría y supervisión. Las entidades están sujetas a ser auditadas en cualquier momento. O sea, sin previo aviso, te audita la SBS, te audita el área de oficialidad de cumplimiento o te audita quien tenga que auditarte referente a estos temas. La SBS, como les mencionaba, y la Unidad de Inteligencia Financiera hacen sus inspecciones, o sea, llegan a hacer como tal sus auditorías, ¿no? Que es un estrés cuando llegan porque te piden un montón de información. Si se detectan fallas, pueden imponerse sanciones administrativas o penales, en este caso, para la entidad financiera. Pero obviamente el colaborador que cometió el error, por ejemplo, no hizo firmar la declaración jurada al cliente de lo que manifestó al momento de hacer su depósito o su apertura de cuenta, porque viene de repente y te quiere aperturar un plazo fijo, ¿no? De 300.000 soles, no le hicieron firmar la declaración jurada, está sancionado también el colaborador, ¿no? Le manda su memorándum, porque no está cumpliendo con las políticas. Por eso es importante siempre que antes que nuestro cliente se retire de nuestra plataforma, de nuestra ventanilla, cuando lo estemos atendiendo, revisemos bien nuestros papeles, que todas sus firmas estén completas, que todas las huellas estén completas, que no me falte nada, que si digité de repente su dirección, algún número de teléfono, en el momento hago la corrección,
porque para regularizar después este documento, el documento no puede salir del banco o de la entidad, hay que llamar al cliente para que se acerque, y el cliente a veces no va, o dice, sí, sí, ya voy, y nunca se aparece, o hay que estar molestándolo al cliente, que no es lo ideal, porque ya ahí malogras un poquito la experiencia del cliente con la entidad financiera. Entonces, siempre es importante poder cumplir siempre nuestros procedimientos, por más apurados que podamos estar, ¿no? Porque si no es todo un tema ahí luego regularizar firmas, regularizar huellas, llamar al cliente, y los clientes cambian sus números bastante, de manera muy frecuente realmente, y a veces poder ubicarlos es bastante complejo. Ahora, ¿cómo funciona esto del reporte del sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Cuando la superintendencia te pide la información, el sujeto obligado, o sea, el banco, va a enviarle su reporte de operaciones sospechosas. ¿A quién se lo reporta? En este caso, a órganos supervisores, como la SBS. De primera instancia, la SBS. Entonces, supervisa, ¿no?, estas operaciones sospechosas, luego brindan la información, que puede ser también entidades públicas, como el Banco de la Nación, también está sujeto a estas auditorías. Ahora, esta información se manda a la unidad de inteligencia financiera, y la unidad de inteligencia financiera le comunica ¿a quién? A través de un informe de inteligencia al Ministerio Público, que con el cliente que les contaba de la municipalidad pasó esto. Le reportan al Ministerio Público, el Ministerio Público le reporta a la Policía Nacional para que hagan la investigación, hacen un trabajo de campo, ¿no? Ellos tienen técnicas de investigación especiales, y luego pasa al Poder Judicial. Una vez que todo esto ya ocurrió, luego pasa a la unidad de inteligencia financiera, pero a nivel internacional. ¿Por qué? Porque si la persona está investigada, obviamente la Interpol, junto con la UIF, que es la unidad de inteligencia financiera internacional, tiene que saber. De esa manera, cuando hacen movimientos fuera del extranjero y hay una investigación, pues la Interpol se entera y los reporta al país. Y es la única forma, o una de las formas, en que se puede dar con la procedencia de algún delincuente, ¿no? De dónde se encuentra, o con el origen, cuando hay fugas, muchas veces. Y de esa manera funciona. Ahora, vamos a ver en un video cortito cuáles son las fases de lavado de dinero. Es importante conocerlas para poder identificar en qué fase es que el delincuente hace uso del sistema financiero, ¿ya? A ver, denme un segundo, les comparto el video para que ustedes puedan ver y conocer esta información. A ver, ahí vamos. El lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas y puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿De dónde proviene este dinero? Su origen siempre está ligado a actividades criminales que dañan a la sociedad, como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, extorsión, secuestro, hasta tráfico ilícito de armas y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre otros. ¿Cómo funciona el lavado de dinero? Ante las altas ganancias generadas, el crimen organizado emplea diversas formas para que ese dinero parezca obtenido de forma legal, utilizando el sistema financiero. Entre las más comunes destacan abrir cuentas a nombres de otras personas. Diferentes personas ayudan a la delincuencia y abren cuentas bancarias en las que se realizan depósitos de cantidades menores, pero constantes, para posteriormente hacer transferencias a una sola cuenta. Venta de bienes, casas, autos u otros bienes se compran con las ganancias mal habidas, pagando una gran parte en efectivo y declarando un precio menor. Posteriormente, esos bienes se revenden en su precio real, justificando las ganancias de manera lícita. Uso de mulas. Se les llama así a quienes trasladan ganancias ilícitas, en ocasiones de un país a otro, para ocultar el origen y personas beneficiarias. Empresas fachada. En apariencia, son negocios legítimos que existen y operan normalmente, pero cuya función es recibir dinero ilícito y hacerlo parecer parte de sus ventas o servicios. Existen muchas más formas que el crimen organizado utiliza para disfrazar sus ganancias, y cada vez mejor estructuradas. En ocasiones, las personas involucradas llegan a recibir una comisión. Otras veces son engañadas para participar.
Si te están pidiendo ayuda para realizar alguna de estas acciones, primero pregunta por qué no lo hacen ellos, por qué necesitan utilizarte y no dar la cara. Al ser parte del lavado de dinero, nos involucramos con el crimen organizado y les ayudamos a que se beneficien y disfruten de las ganancias mal habidas. Y esto nos afecta a todos. Por ello, hay que estar siempre alerta. Infórmate en línea de reporte de PLD número 5555 33 55 33. Ok, listo. Entonces, ahí hemos podido visualizar a través de este video cortito, en este caso, ¿no? En qué consiste un poquito el lavado de dinero, alguna de las fases del lavado, para que nosotros podamos saber en qué momento es que el delincuente decide poner su dinero en manos del sistema financiero. A ver, veamos. Una de las primeras fases que nosotros podemos tener en este caso es la colocación. Y la colocación, por ahí en lo que consiste o de lo que trata, como la diapositiva por ahí nos lo cuenta, es la etapa en la que el dinero ilícito entra al sistema financiero o a la economía formal. En esta fase los delincuentes lo que hacen pues es buscan evitar levantar sospechas, ¿no?, del dinero como tal, y buscan introducirlo al sistema bancario. ¿Cuáles son los métodos que ellos utilizan? Depósitos fraccionados, ¿no?, a través de diferentes cuentas bancarias como la del pitufeo, para que no haya mayor sospecha o para que pueda dificultar el origen del dinero, porque pues, se usan varias personas, ¿no? Compra de bienes de alto valor, uso de empresas fachada, lo que nos pasó a nosotros, que les mencionaba acerca de, en este caso, sobre el cliente del cual teníamos nosotros esta investigación por la empresa o la constructora, y era una bodega, es una empresa fachada, ¿no? Porque obviamente no había una empresa como tal. Entonces, el contrabando de dinero en efectivo a países de regulaciones laxas, o sea, países que no tengan una regulación muy fuerte o que no tengan leyes a lo mejor tan estrictas, ¿no?, como por ejemplo estos paraísos fiscales que existen, compras de boletos de lotería premiados o para cheques de caja para justificar ingresos. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el volumen de dinero en efectivo para evitar sospechas y facilitar su paso a la siguiente fase. En este caso es la estratificación. Obviamente lo que busca el delincuente dentro de la primera etapa es no tener grandes cantidades de dinero almacenadas de repente en casa o en algún almacén o en la casa de algún familiar o en algún escondite, ¿no? Porque si obviamente el delincuente es intervenido y es incautado y es investigado, pues obviamente le van a encontrar esas cantidades de dinero. Para seguir con el ejemplo, fue lo que pasó con el alcalde. El alcalde, cuando lo investigaron y cuando le cayeron a incautar sus propiedades, le encontraron cantidades de dinero tremendas en su domicilio. Entonces, lo que sucede con otros delincuentes, ¿no?, es que para evitar pues que les puedan quitar esta plata, buscan ponerlas dentro de un sistema formal, ¿no?, para poder pues obviamente darle movimiento y para poder como tal lavar la plata, porque la plata pasa de un banco y se supone que si ya pasó por un banco, el banco no tiene sospecha, ya puedes empezar a usarla en métodos legales, ¿no? Entonces, la segunda fase es la estratificación. En esta fase se busca ocultar el origen ilícito del dinero mediante una serie de transacciones financieras complejas para poder dificultar su rastreo. Acá ya es un poco más avanzado, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay transferencias electrónicas internacionales, compra y venta de bienes o inversiones en mercados financieros, compran acciones, por ahí pues en este caso, se me fue el término, mercantean en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, falsificación de facturas y documentos contables para justificar ingresos ilícitos. Ya hay todo un trabajo acá bastante organizado, ¿no? Porque hay un tema de alteración de documentos también, que a veces muchos profesionales se prestan para estas malas maniobras. Préstamos simulados entre empresas o personas para encubrir el origen del dinero. ¿Cuál es el objetivo? Dificultar la trazabilidad del dinero, eliminando cualquier vínculo con el delito original, ¿no? La tercera fase en este caso es la integración. Es la etapa final del lavado de dinero o del lavado de activos, donde el dinero ya parece legítimo y puede ser utilizado sin generar sospechas. En esta fase,
el dinero regresa a la economía formal, como si proveniera de actividades legales. El delincuente, pues de repente ya hizo uso de una entidad financiera, ya creó de repente su negocio, su empresa en Sunar, porque no es nada del otro mundo crear un negocio en Sunar, no es que Sunar para ir a verificar o a validar, realmente no lo es, entonces no lo hace, no hay mayor dificultad en eso, entonces puede ir con esa documentación, aperturar su cuenta en el banco obviamente no lo va a validar, porque Sunar se supone que ya hizo, ¿no?, la apertura o el alta correspondiente del negocio, entonces pues empieza en este caso a decir, no, mi negocio o mi cuenta de ahorros es de un restaurante de repente, entonces todos mis ingresos que van a ir cuando me pregunten, provienen del restaurante, ¿no? Entonces, una vez que ya tiene esto, obviamente el delincuente, pone el restaurante, pone el negocio como tal, y a través de este restaurante empieza a lavar dinero, ¿no? Empieza a alzar, como lo hablábamos en la teoría anterior, alzar montos en sus facturas, montos en sus compras, ¿no?, en sus adquisiciones como tal. Bien, a través de esta empresa, pues es que ya puede comprar vehículos, puede comprar otras propiedades de repente, ¿no? Y si le preguntan de dónde proviene esta plata, pues de mi negocio. Y no hay mayor sospecha, ¿no? Entonces, por eso es que es un poquito complejo este tema de las fases de lavado de activo, porque el delincuente, como dicen coloquialmente, pues se las sabe todas, ¿no? Entonces, su principal función dentro de esta fase es crear negocios que generen ingresos de efectivo, como casinos o discotecas u otro tipo de negocios en los que realmente implica, ¿no?, ingresos de dinero bastante altos, en los cuales tú justificas con pago de sueldos, ¿no?, con otros pagos que por ahí los negocios como tal requieren. ¿Cuál es el objetivo? Permitir que los delincuentes disfruten de su dinero sin levantar sospechas al hacerlo, parecer como parte de ingresos legítimos. Realmente de esto hemos visto mucho en las noticias también. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la unidad de inteligencia financiera, que les contaba hace un rato, ¿no?, que existe esta unidad, que como tal se encarga de hacerle el reporte internacional, que trabaja de la mano junto con la Interpol y que por ahí hace todo un proceso de investigación mucho mayor, mucho más grande, para hacerle frente a este lavado de dinero junto a la delincuencia. A ver, denme un segundo, les comparto el videito. No importa en qué rincón del mundo nos encontremos, el terrorismo y su voracidad para destruir y matar son una amenaza permanente. Ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó la primera resolución contra el terrorismo internacional. Luego, emitieron otras resoluciones más dirigidas a prevenir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El terrorismo se extiende sin respetar fronteras. Un atentado en Europa es planificado en el Medio Oriente y financiado con dinero proveniente de América del Sur. No tiene límites. El Consejo de Seguridad tiene la misión de mantener la paz y la seguridad internacional. Ellos cumplen con reforzar permanentemente su estrategia, algo que exige mayor cooperación y compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Todos los países miembros, el Perú entre ellos, están obligados a cumplir las resoluciones e implementar un marco legal y procedimientos que, sin recurrir a las armas ni poniendo vidas en riesgo, ganen esta guerra. Se apunta al flanco más importante, su financiamiento, a través de sanciones financieras dirigidas como el congelamiento de activos, y así se interrumpen y cortan sus fuentes de ingreso. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, dentro de sus funciones, tiene la facultad de operar el congelamiento sin demora de los fondos u otros activos de personas o entidades que figuren en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta medida no genera pérdida de propiedad, pero sí impide la disposición de dichos bienes.
Más de 1000 nombres figuran en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La integran personas y entidades vinculadas a organizaciones terroristas y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Si alguno de ellos realizara alguna operación en nuestro país, los sujetos obligados del sistema de prevención dan la voz de alerta, informando a la Unidad de Inteligencia Financiera para que procedan con el congelamiento sin demora de los activos. Al paralizar su flujo de dinero, se corta la línea de vida que mantiene activas y letales a estas organizaciones. Una organización quebrada es una organización terrorista, desarticulada, desarmada. Derrotando al terrorismo, se salvan vidas. Listo, entonces ahí hemos podido conocer en este videíto un poquito más acerca de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y como nos lo cuenta el video como tal, todas las entidades financieras están autorizadas, cuando ya hay un proceso de investigación, a congelar las cuentas del cliente, ¿no? Y a veces pasa, porque hubo un caso que incluso fue sonado en noticias y todo, que hubo un cliente que tuvo una cuenta de ahorros en el Interbank y este cliente tenía su casa de cambio y el cliente denunciaba como tal que el Interbank le había congelado sus cuentas, no tenían acceso a ello y que necesitaba una explicación, ¿no? El cliente asumió que por hacer un público de repente la situación, Interbank le iba a desbloquear las cuentas o a descongelar las cuentas y pueda acceder a ello, pero los que estamos dentro de este mundo financiero o bancario sabíamos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Lo que sucedió era que al cliente ya se le había notificado de manera previa que tenía que blanquear su información, tenía que presentar su documentación como tal, porque había sido reportado porque a través de la casa de cambio se estaba usando para poder lavar dinero. Entonces, ¿qué había pasado? Que el cliente había cambiado de domicilio y en este caso no se le había notificado la división correcta. Pero por eso es que el cliente en este caso pues tuvo esa negación, ¿no? Al momento de poder disponer su dinero. Cuando fue, se le dijo o le dijeron al cliente, señor, su cuenta no aparece disponible para poder hacer retiros. Y si el cliente nos dice o nos pregunta, ojito con esto, por favor, nos dice, pero ¿por qué no puedo disponer de mi plata? ¿Qué está pasando? ¿Por qué si es mi dinero? ¿Por qué no me la quieren entregar? No podemos decirle al cliente nosotros, a pesar de que en el sistema nos arroje el comentario o la alerta de que el cliente ha sido reportado y que está investigado o lo que fuese, nosotros no podemos decirle al cliente el motivo, ¿no? Lo que tenemos que decirle simplemente al cliente, señor, lastimosamente el sistema no nos permite ahora hacer el retiro, por favor, le pido que a lo mejor presente un reclamo para que se le pueda informar de una manera más formal del por qué no puede usted disponer su dinero. El cliente obviamente se va a molestar, se va a incomodar porque nos ha pasado, va a gritonear, va a vociferar, pero no podemos decirle al cliente que está siendo investigado. Ya el departamento de reclamos con otra área se encargarán de comunicarse directamente con el cliente y ellos manejarán la situación, pero por nuestra parte ni la ventanilla, ni la plataforma, ni el jefe de operaciones, ni el gerente le puede decir al cliente que está siendo investigado por diferentes cosas, porque el cliente puede tomar acciones contra el colaborador, porque el cliente pues puede a lo mejor ponerse o puede salirse de control la situación de repente, ¿no? Entonces ya se encarga directamente el área correspondiente de la entidad financiera junto con el cliente, que dicho sea de paso, se trabaja de la mano con un estudio jurídico que a través de ellos se hacen las diferentes notificaciones y todo con el cliente, ¿no? Entonces, para que por ahí lo tengamos presente, pero bajo ninguna circunstancia nosotros le podemos decir a un cliente que su operación se va a reportar, ¿no? O no le podemos, por ejemplo, decirle al cliente, señor, si usted no me dice de dónde proviene el dinero que está depositando, lastimosamente tendré que reportar su operación. No podemos decirle. O tendré que lastimosamente informar que usted no me quiere dar esta información. No podemos decirle al cliente, ¿ya? Entonces, la unidad de inteligencia financiera en nuestro país es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección de lavado de activos.
así como coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar operaciones sospechosas de dichos ilícitos. Entonces, tanto las entidades financieras como la unidad de inteligencia financiera trabajan en conjunto y de la mano para poder, en este caso, reforzar estos sistemas de prevención, ¿no? Y los bancos no pueden ser utilizados. ¿Que pueden llegar a ser utilizados? Sí, ya les he contado lo que nos pasó a nosotros, lo que les pasó a Interbank, pero la idea es que el banco lo reporte en su momento, es que el banco lo denuncie en su momento con las entidades correspondientes apenas lo detecta. Si haya pasado 2, 3, 4 años y recién se dan cuenta, tiene que reportarlo, tiene que denunciarlo para que puedan estas entidades poder tomar cartas en el asunto y en este caso pues seguir los procedimientos que requieran, ¿no? Como bloquear cuentas, que es uno de los procedimientos más inmediatos. Entonces, vamos a ver otro videito más acerca del congelamiento de activos por los que pasan estos clientes cuando hay una investigación de por medio. A ver, denme un segundo, les comparto el video para que ustedes puedan conocer la información. A ver, ahí va. Espérenme que pase por favor el comercial. Y de los datos para... Lo que primero carga en YouTube, estos son los comerciales. A ver, ahí va. No importa en qué rincón del mundo nos encontremos, el terrorismo y su voracidad para destruir y matar son una amenaza permanente. Ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó la primera resolución contra el terrorismo internacional. Luego, emitieron otras resoluciones más dirigidas a prevenir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El terrorismo se extiende sin respetar fronteras. Un atentado en Europa es planificado en el Medio Oriente y financiado con dinero proveniente de América del Sur. No tiene límites. El Consejo de Seguridad tiene la misión de mantener la paz y la seguridad internacional. Ellos cumplen con reforzar permanentemente su estrategia, algo que exige mayor cooperación y compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Todos los países miembros, el Perú entre ellos, están obligados a cumplir las resoluciones e implementar un marco legal y procedimientos que sin recurrir a las armas ni poniendo vidas en riesgo, ganen esta guerra. Se apunta al flanco más importante, su financiamiento, a través de sanciones financieras dirigidas como el congelamiento de activos, y así se interrumpen y cortan sus fuentes de ingreso. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, dentro de sus funciones, tiene la facultad de operar el congelamiento sin demora de los fondos u otros activos de personas o entidades que figuren en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta medida no genera pérdida de propiedad, pero sí impide la disposición de dichos bienes. Más de 1000 nombres figuran en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La integran personas y entidades vinculadas a organizaciones terroristas y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Si alguno de ellos realizara alguna operación en nuestro país, los sujetos obligados del sistema de prevención dan la voz de alerta, informando a la Unidad de Inteligencia Financiera para que procedan con el congelamiento sin demora de los activos. Al paralizar su flujo de dinero, se corta la línea de vida que mantiene activas y letales a estas organizaciones. Una organización quebrada es una organización terrorista, desarticulada, desarmada. Derrotando al terrorismo, se salvan vidas. Ok, chicos, entonces, ahí como podemos ver en el video, pues era lo que les estaba comentando hace un ratito, ¿no? Realmente las entidades financieras tienen o tenemos toda la potestad para poder bloquear las cuentas de los clientes cuando un cliente está pasando por una investigación, pero como les decía, nosotros no podemos mencionarle al cliente el porqué de la investigación, ni que su operación fue reportada, ni quién lo reportó. Esta información es totalmente privada, es anónima, así que se trabaja para, obviamente, proteger también la integridad del colaborador y
la entidad se encarga de todo, ¿no? Ni siquiera el cliente realmente ya coordina más con nosotros, es directamente entre el área y el cliente que se encargan de hacer sus coordinaciones, de presentar toda la información que se le pida. Y si todo está bien, pues se levanta su congelamiento, que realmente que se pueda levantar un congelamiento es complicado, porque si ya pasó o ya se autorizó el congelamiento, es porque el cliente ya hasta inclusive ya fue incluido en una lista negra, en una lista de clientes bloqueados para que todas las demás entidades estén al tanto de esta información. Porque basta que una entidad lo ponga en lista negra, en lista bloqueada, o que lo esté investigando para que todas las demás entidades también sean alertadas y puedan, de manera conjunta, hacer la investigación, ¿no? Porque obviamente todo el sistema financiero tiene que formar parte de este sistema de prevención con los clientes que se requieran o se necesiten como tal. Entonces, por ahí para que lo podamos tener presente. Bien, vamos a volver nuevamente a las diapositivas para poder conocer ya la última parte de la información. A ver, veamos. Perdónenme, apagué la cámara por compartir. A ver. Listo. Ahí estamos, creo. A ver. Sí, ya está. Ok, entonces chicos, el lavado de activos, como ya hemos venido comentando, ¿no? Desde el inicio, es un proceso que realmente es sofisticado. ¿Por qué? Porque los delincuentes están un pasito, lastimosamente, más allá del marco legal, ¿no? Están, como a veces se dice, mientras que uno camina, otros corren, y el delincuente, pues, mientras que la parte formal camina, la parte ilegal está corriendo. Entonces, realmente está súper avanzado, están muy al tanto de los últimos procedimientos que por ahí el sistema pueda sacar para ver cómo transgredirlos, ¿no? Y poder, pues, hacerle por ahí la jugada maestra, por así decirlo, al sistema. Entonces, busca darle apariencia de legalidad a un dinero de origen delictivo. Por ello, los sistemas financieros deben contar con sus mecanismos de prevención de política de conozca a su cliente, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando, que si le conoce el cliente a través de un procedimiento de identificación de DNI, de datos personales, de nivel de ingreso, negocio, todo lo que nos pida realmente el sistema preguntarle al cliente cuando va a pedir un producto con nosotros. Entonces, pero también a través del monitoreo de transacciones sospechosas y reportes a las autoridades para detectar estas actividades ilícitas. Es importante que en todo momento nosotros cuando tengamos a un cliente de este tipo, siempre mantengamos una actitud de lo más normal, de la más tranquila, ¿no? Así sepamos que de repente el cliente es candidato, por así decirlo, a ser reportado porque ya detectamos de repente en conjunto con nuestros compañeros algo raro, algo sospechoso y sabemos que se le va a reportar, ya se reportó y todavía no pasa investigación, pero el cliente viene a seguir haciendo transacciones, es que nosotros lo atendamos de la manera más normal posible, ¿no? Sin levantar ninguna sospecha ni nada, porque pues el cliente realmente no tiene por qué enterarse hasta que ya se le notifica al cliente que va a pasar a una investigación, ¿no? Entonces, para que por ahí lo tengamos como tal presente. Este tema es uno de los más importantes a nivel de seguridad bancaria, que todo chico, todo colaborador que está dentro de este sistema o que aspira a estar dentro de este sistema realmente debe conocer. Entre otras cosas más, porque realmente el sistema financiero es un poco complejo y es un mundo bastante interesante de poder conocer, pero esto es uno de los temas que más se capacita, que más información se le brinda. Y como les comentaba, por ejemplo, yo, si viene un jovencito o una jovencita y se presenta para una entrevista y tenemos acceso a su currículum y veo de repente que estudió algún tema relacionado o algo, yo particularmente, como Diana Vilches, a pesar de lo que ya hemos pasado en nuestra entidad, le voy a preguntar, ¿no? ¿Qué conoces del sistema de lavado de activos? ¿Qué conoces de los mecanismos de prevención? ¿No? Entonces es importante que ustedes sí lo conozcan y pues si en algún momento pasan por una entrevista, pues ustedes puedan decir, oye, yo me certifiqué como cajero bancario y mire, conozco de esto, conozco de lo otro, entre otras cosas más, y que ustedes por ahí tengan tal vez más chance a comparación de otros chicos que tal vez no llevaron un curso similar, pues a tener por ahí la oportunidad de elaborar dentro de este sistema que es realmente interesantísimo. Cuando uno ya está dentro aprende muchísimas cosas. Y nada, chicos, esta es la sesión para el día de hoy. Espero por ahí haber aportado un poquito más a su conocimiento, que hayan
he tenido la oportunidad de, pues como tal, conocer un poquito más de este mundo bancario. Los dejo con nuestra coordinadora para que pueda darles información adicional. Ya yo los veo el día lunes para poder trabajar nuestro cuarto tema, que veremos detección de billetes y monedas, que es importantísimo también para que podamos tener esa habilidad manual también ahí para poder revisar de manera correcta nuestros billetes y no nos pase algo que no quisiéramos, ¿no? Que nos den un billetito falso por ahí de repente. Listo, chicos. Cuídense mucho, que tengan una buena noche y ya los veo la siguiente semana. Hasta